Proverbios capítulo 3, versos 9 al 10, y vamos a orar luego de leer esta porción de las Escrituras. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos a orar. Padre Celestial, te suplico en esta mañana que tú pongas en nuestros corazones la actitud de escuchar tu palabra y recibirla como palabra de Dios y no de hombres. Nos enfrentamos al contenido de este pasaje y no ignoramos las artimañas del enemigo, ni ignoramos, Señor, la decadencia de nuestra cultura y de nuestros corazones. Límpianos de nuestra maldad, ilumínanos con tu Espíritu. Y que en esta mañana tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, continuamos con nuestro estudio del libro de Proverbios, específicamente en este capítulo 3. Y hoy vamos a estar estudiando en estos versos, vamos a estar viendo en estos versos una estructura similar a lo que hemos estado viendo hasta ahora. Salomón vuelve una vez más a traernos ciertos mandatos que concluyen con una promesa. Y es lo que vimos en los versos anteriores. 3 mandatos, 3 exhortaciones, 3 encomiendas al pueblo de Dios que culminan con una muestra de misericordia, amor de nuestro Señor como forma de una promesa. Y las exhortaciones que vamos a empezar a estudiar hoy en estos 2 versículos tienen que ver con la honra al Señor. Ahí dice ese pasaje, honra al Señor con tus bienes. Ahora, no quiero ser ignorante a ciertas realidades. Y sé, hermanos, que muchos de ustedes, o algunos de ustedes, han vivido la terrible experiencia de estar bajo ministerios y bajo pastores cuyo enfoque es continuamente el dinero. Es una realidad lamentable en muchos lugares del pueblo de Dios. Y puedo entender perfectamente el temor o aún el descontento que puede existir alrededor de este tema. Ahora, lo primero que quiero decir, hermanos, sobre esto es que el enfoque de este texto no es el dinero. Como vamos a estudiar, el enfoque de este texto no es el dinero, sino el deber de cada cristiano de honrar al Señor. Claro, el mandato de honrar al Señor incluye también la administración de nuestros recursos. Honrar al Señor se ve y se pone de manifiesto también en la mayordomía de nuestros recursos. Pero ese no es el enfoque primario de estos pasajes, es la honra al Señor. Lo segundo que quiero decir es que si bien es cierto que algunos pastores y algunas iglesias han abusado del tema del dinero, eso no niega, hermanos, que Dios tiene mucho que decir a su pueblo en cuanto a la administración del dinero. Dios tiene mucho que decir a su iglesia y a su pueblo en cómo administrar sus recursos. Y por el hecho de que otras personas, otros ministerios hayan abusado de este tema, no por eso debemos de caer en la trampa de entonces nosotros callar sobre aquellas cosas que Dios encomienda en su palabra. Nosotros debemos de hablar donde Dios habla, ser bíblicos y precisos sobre lo que Dios dice en su palabra. Y Dios ha establecido claramente en su palabra en varios lugares
sobre cómo Él quiere que el pueblo de Dios administre sus recursos. Así que porque otros han pecado en este tema, no por eso la iglesia está llamada entonces a callar. Nosotros hablamos cuando Dios habla y callamos cuando Dios calla. Ahora, la pregunta entonces es, ¿con qué frecuencia debe un pastor o debe una iglesia hablar sobre el tema de la mayordomía o el tema de la administración del dinero? Y la respuesta a eso es que nosotros debemos hablar sobre este tema cada vez que la Biblia habla de ese tema. Cada vez que la Biblia habla de ese tema, nosotros hablamos de ese tema. Cada vez que la palabra de Dios traiga instrucción al pueblo de Dios sobre esto, los pastores deben de ser fieles a la palabra de Dios y exponer su contenido. Y esto, hermanos, nos lleva en el día de hoy a las grandes ventajas que tiene lo que se conoce como la predicación expositiva, que incluye mucho más, pero incluye el estudio consecutivo de la palabra de Dios, verso por verso. Y eso es lo que hemos estado haciendo en este estudio del libro de Proverbios. Hemos estado leyendo y estudiando verso a verso, capítulo a capítulo. Así que en el día de hoy, el mensaje de hoy no es el resultado de que los pastores dijeron, bueno, las ofrendas están bajando, tenemos que predicar sobre el dinero. Eso no es lo que está ocurriendo. El Señor en su providencia nos está llevando hoy a estudiar este pasaje. El Señor nos está llevando hoy a estudiar a este pasaje. Estaba escuchando unas grabaciones del pastor Albert Martin, quien estoy siguiendo de cerca en su propia serie sobre el libro de Proverbios, y él contaba cómo alguien se le acercó y dijo, pastor, ¿cómo usted hace para que las personas se estén continuamente dando en la iglesia? Mire lo que el pastor Albert Martin respondió a esa pregunta. Yo no los mantengo dando, es Dios quien los mantiene dando. Y lo hace no porque escuchen 6 sermones al año sobre la mayordomía, sino porque sus mentes y corazones están provistos de los motivos evangélicos que al abrir el corazón siempre les llevará a dar. Y esa es la perspectiva bíblica sobre este tema. Un pastor no tiene que estar martillando a la gente sobre este asunto de dar en la iglesia. El Señor va a hacer eso. El Señor hará eso. El Señor obra en nuestros corazones para que voluntariamente y con un corazón agradecido y por amor a Él, entonces nosotros demos a la iglesia. Y doy gracias al Señor porque creo que es la realidad, estoy convencido de que es la realidad que hemos vivido en esta iglesia, por la gracia del Señor. Muy bien, habiendo dicho esto, vamos a estudiar este pasaje del libro de Proverbios, el cual, como dije, nos está hablando primariamente sobre la honra que debemos al Señor y su relación con la mayordomía, con nuestra mayordomía. El mandato que Salomón nos está trayendo hoy tiene 2 partes. La primera parte se nos presenta aquí una directiva general. Dice, honra al Señor con tus bienes. Él introduce el tema de la mayordomía y de la honra a Dios de una forma general. Nos dice, honra al Señor con tus bienes. Luego, en una segunda parte, Él viene de una manera más específica, nos trae una directiva más específica y dice, con las primicias de todos tus frutos. En el día de hoy, nosotros nos vamos a concentrar en esa primera parte, honra al Señor con tus bienes. Honra al Señor con tus bienes. Y para estudiar este pasaje vamos a verlo en 3 puntos. Primero vamos a estudiar cuál es el significado de esta frase, honra al Señor con tus bienes. En segundo lugar, vamos a estar dando respuesta a la pregunta de cómo debemos hacer esto. ¿Cómo debemos honrar al Señor con nuestros bienes? Y en tercer lugar, vamos a responder la pregunta, ¿por qué debemos hacerlo? ¿Por qué razón debemos hacerlo? Muy bien, vamos a ver el significado de estas palabras.
El pasaje nos dice aquí, honra al Señor con tus bienes. Y lo primero que vemos es esta primera directiva general, el Señor nos llama a honrarle. El enfoque del pasaje es sobre la honra a Dios. Él dice, honra al Señor. Y esa palabra honra nos está hablando de dar un reconocimiento a Dios. Nos habla de reconocer su importancia, de dar importancia al ser de Dios, de tener en alta estima a Dios. Por otro lado, entonces, Salomón nos dice que honremos al Señor con tus bienes. Nos habla de nuestros bienes y esa palabra bienes se refiere a posesiones que pueden o no ser monetarias. Refiere a nuestras posesiones. Se habla aquí de nuestros recursos, de cualquier recurso o posesión de valor que nosotros tengamos. No se circunscribe solamente al dinero. Miren un ejemplo del uso de la palabra bienes en Proverbios capítulo 29, verso 3. Vayan allá, Proverbios 29, verso 3. Dice allí, Proverbios 29, verso 3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Perderá los bienes. Es interesante que estaba leyendo de la Reina Valera del 60 y es interesante que la Biblia de las Américas traduce esta palabra como fortuna. El que frecuenta rameras perderá su fortuna. Y este término fortuna no se circunscribe solamente a dinero. Podemos recibir una herencia, una fortuna que incluye terrenos, que incluye casas, que incluye carros, prendas. Así que este término bienes no se está circunscribiendo solamente al dinero, o como diríamos en nuestra sociedad, al cash, ¿verdad? Las monedas, no se circunscribe solo a eso, sino que es un término que incluye toda una gama de posesiones materiales. Todas aquellas cosas de valor que poseemos, dice este pasaje, que deben de estar dispuestas para la honra al Señor. Ahora noten que dice honra al Señor con tus bienes, con tus bienes. En otras palabras, este pasaje nos está llamando a honrar al Señor con aquellas cosas que son legítimamente tuyas. Tus bienes, no los bienes de otro. Tus bienes. Debemos honrar al Señor con aquellas cosas que son el resultado legítimo de nuestro trabajo. Debemos honrar al Señor con aquellas cosas que hemos adquirido de una manera legal, de una manera honrada. Debemos honrar al Señor con aquellas cosas que vinieron a nosotros por la providencia de una manera legítima, sea una herencia, sea nuestro trabajo, sea un regalo. Pero deben de ser cosas legítimamente adquiridas. No hay tal cosa como que robaste y ahora vienes a traer el diezmo de tu robo al Señor. No. No es como esas historias que se escuchan de los narcotraficantes que iban y construían la iglesia del pueblo. No. No todos los tipos de bienes honran al Señor. No todos los tipos de bienes honran al Señor. Ustedes se imaginan a alguien, un mafioso que venga y diga, no se preocupe, le voy a pagar la remodelación del templo aquí. No. Tienen que ser bienes adquiridos legítimamente, honradamente, legalmente. Vamos a Deuteronomio capítulo 23, verso 18. Deuteronomio capítulo 23, verso 18.
Dice allí, Deuteronomio capítulo 23, verso 18, no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. No es cualquier bien que honra al Señor. No son todos tipos de ofrendas las que honran al Señor. Son tus bienes aquellos que legítimamente y honradamente has adquirido. Los bienes que honran a Dios son aquellos que vienen como el fruto de nuestro propio trabajo. O el fruto, el resultado de la providencia de Dios a favor de nosotros. Entonces, ¿qué hemos visto en esta primera parte, en el significado de estas palabras? Bueno, hemos visto que honrar a Dios es reconocer a Dios, es tenerle en alta estima, es tenerle como lo primero, tenerle así a través de nuestros bienes, y que esos bienes, esa palabra incluye un término más amplio, que no es solamente dinero. Es todo lo que nosotros tenemos. Sirve y honra al Señor con todo lo que tienes de valor. Y meditaba en este asunto y pensaba, oye, aún el tiempo es algo bastante valioso con lo que podamos honrar al Señor. ¿Cómo nos pagan en este país a nosotros? Por hora. ¿Y qué dice aquel dicho? El tiempo es, ¿qué? Dinero. Honra al Señor con tus bienes. Así que, hermanos, comenzamos a ver que este asunto no nos está hablando de dinero solamente. Es un tema más amplio. Tiene que ver primariamente con asuntos del corazón, de amor por el Señor. Honra al Señor. Este pasaje nos dice que Dios debe recibir honor y reconocimiento por medio de todas nuestras posesiones materiales y todas aquellas cosas de valor que tenemos. Muy bien, ese es el significado de este pasaje. Ahora vamos a responder esa pregunta con segundo lugar. ¿Cómo honramos a Dios con nuestros bienes? ¿Cómo honramos a Dios con nuestros bienes? ¿Acaso honrar al Señor con nuestros bienes implica dárselo todo a la iglesia? Bueno, si eso es lo que el Señor pone en tu corazón, Él será honrado con eso. Pero esa no es la única manera en cómo el Señor recibe honra. Honra al Señor con nuestros bienes implica algo más amplio y exigente que simplemente dar una cierta parte de nuestras posesiones. Honrar al Señor incluye más allá que nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es un término más amplio, porque envuelve el corazón. Vamos a ver ahora, hermanos, 4 ejemplos o 4 maneras en las que podemos honrar al Señor con nuestros bienes. 4 maneras en las que podemos honrar al Señor con nuestros bienes. En primer lugar, honramos al Señor con nuestros bienes cuando reconocemos que todo proviene de Él y damos gracias a Dios por ello. Honramos al Señor con nuestros bienes cuando reconocemos que todas las cosas provienen de Él y le damos gloria y honor a Él por ello. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, dice la palabra. Desciende del Padre de las luces. Damos gloria a Dios cuando nosotros con un corazón contrito, humillado y gozoso también por las provisiones de Dios, le reconocemos, le damos gracias a Dios porque todo proviene de Él. Dios es aquel que provee todo lo que tenemos.
Todas aquellas cosas valiosas vienen de su mano. Hermanos, pensemos cuando inclinamos nuestras cabezas en asuntos tan sencillos como dar gracias por nuestros alimentos. Cuando inclinamos nuestras cabezas allí, en ese lugar, sea un restaurante, sea en nuestros trabajos, donde todos llevan su alimento a su boca sin reconocer al Señor. Honramos al Señor cuando inclinamos nuestros rostros y decimos gracias, Señor, porque este alimento viene de tu mano. Él recibe honra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice la oración. Reconocemos que nuestros trabajos vienen del Señor, nuestros salarios vienen del Señor, nuestro esfuerzo que da fruto viene de Él. Ese alimento que está allí viene del Señor, no de nosotros. Dios es honrado cuando existe en nosotros una actitud de agradecimiento por todo lo que recibimos. Dios es honrado cuando en medio de las dificultades económicas, en medio de la inflación, en medio del desempleo, en medio de la escasez, con lo poco que tenemos, eso nos mueve a tener agradecimiento, honra y gloria a Dios y no un espíritu de queja. Ese espíritu de queja, hermanos, deshonra al Señor. Deshonra al Señor. Cuando recibimos nuestros salarios y lo primero que llega a nuestra mente es, qué poco es este cheque. Esto no da para nada. Esta inflación nos está comiendo vivos. Porque el cheque viene por aquí y no podemos a veces ni verlo bien, ya se va por allá. Y nos quejamos. Y viene por aquí y no tomamos ni siquiera un segundo para decir gracias, Señor. Gracias, porque esto viene de tu mano. Y después pagamos la deuda. Hermano, das gracias al Señor porque Él te ha dado la fuerza para trabajar otra semana. ¿Ves? Es más que dinero. Es el corazón. Das gracias al Señor porque te ha dado fuerzas y capacidad para trabajar otra semana. Te ha permitido respirar. En casa yo tengo 2 asmáticos. Cuando te hace falta el aire. Parecen trompetas. Ve a trabajar sin poder respirar. Honra al Señor con tus bienes. Gracias, Señor, porque yo tengo la fuerza para poder ganarme el pan. Honra al Señor con nuestros bienes implica tener esa actitud de agradecimiento que honra a Dios. Cuando todos nuestros compañeros de trabajo están quejándose porque los bonos vinieron pequeños, cuando todos los demás se están quejando, nosotros tenemos esta actitud de agradecimiento por los bienes que hemos recibido de Él. Ese pasaje que nuestro hermano leyó ahí en Primera de Crónicas, capítulo 29, versos 11 al 13, que leíamos donde dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, y la gloria y la victoria y la majestad. Gloria al Señor. David está dando gloria al Señor. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Oh, qué doxología, qué adoración David estaba emitiendo con sus palabras aquí al ver la provisión de Dios para la construcción del templo.
Él no decía, wow, ¿cuánto juntamos, Tuya es la majestad, tuya es la gloria. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tus manos está el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Esa es la actitud de alguien que quiere honrar al Señor con sus bienes. Hermanos, si ese es el corazón que Dios quiere de nosotros, aunque vengamos a traer 2 blancas a la ofrenda. Porque podemos ser muy rigurosos, podemos ser exactos en traer nuestros diezmos, precisos, y ponerlos allí con un corazón orgulloso, con arrogancia. Eso no es honrar al Señor con sus bienes, es darlo reconociendo que Él es el que provee para nosotros y toda la gloria y toda la honra la merece Él y no nosotros. Eso es honrar al Señor con nuestros bienes, cuando reconocemos que provienen de Él y damos gracias a Él por ello. En segundo lugar, honramos al Señor cuando humildemente nos sometemos a sus designios para nuestras vidas, sean buenos o sean malos. Cuando humildemente nos aceptamos lo que Él ha determinado para nosotros, sea bueno o sea malo. Dios debe recibir la honra y la gloria cuando recibimos de Él bienes, pero también cuando Él en sus designios para nosotros nos los quita. El apóstol Pablo honró al Señor de esta manera cuando dijo allí en Filipenses capítulo 4, verso 12, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Y en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y ahí viene y exalta al Señor y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Doy gloria a Dios en la pobreza y en la riqueza. Cuando tengo y cuando no tengo. Eso es honrar al Señor con nuestros bienes. Porque dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos, si eso fuera honrar al Señor con nuestros bienes, si eso solo fuera fácil. Cuando recibimos y tenemos que dar un porcentaje de ello, o una ofrenda especial para otras cosas, si eso fuera fácil. Pero cuando la escasez arropa, cuando todo se pone más caro, cuando el cheque se hace más chiquito, fuiste al supermercado un día y pagabas $1.25 por una docena de huevos y no hace mucho estábamos pagando casi $7 por eso. Increíble. ¿Honras al Señor aún en esas circunstancias? ¿Has aprendido a dar gloria a Dios en la riqueza y en la pobreza? ¿Qué ocurre en tu corazón cuando los bienes decaen? ¿Decae también tu honra a Dios? ¿Vas y das a Dios ese reconocimiento de que todo viene de su mano solo cuando las cosas van bien? Job nos dio ese ejemplo de cómo honrar al Señor cuando las cosas iban mal y muy mal. Porque perdió toda su riqueza,
porque todos sus hijos murieron, porque la enfermedad lo cubrió, y aún en esa circunstancia que dijo en Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Aún en la peor de las circunstancias. Eso es honrar al Señor con tus bienes. Honrar al Señor con nuestros bienes es mucho más que dar diezmos y ofrendas. Es un corazón que reconoce al Señor y le agradece al Señor. ¿Es esa una realidad en ti, hermano? ¿Es esa una realidad en ti? ¿O tú lamentablemente reconoces que tu corazón ha caído presa del descontento, de la queja, de la murmuración? Hermano, honra al Señor con tus bienes, aunque haya prosperidad o aunque no la haya. Él es el que nos dice, no tengan ese espíritu de descontento, no tengan ese espíritu de afán por las cosas de este mundo. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos? Porque los gentiles, los incrédulos, los que no conocen al Señor, ellos se preocupan por esas cosas. Y vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de esas cosas. La inflación no tomó al Señor por sorpresa. La escasez en tu vida no tomó al Señor por sorpresa. No entres en un espíritu de descontento, no entres en un espíritu de desagradecimiento, no deshonres al Señor porque te encuentras en escasez. El Señor sabe todas tus necesidades y te llama aún en esa circunstancia a reconocerle y a honrarle. Por eso dice ahí, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es dar gloria a Dios. Confianza en el Señor. En la escasez. Señor, tú conoces todas mis necesidades. Pero yo me voy a enfocar ahora en darte gloria y honra. Voy a buscar primeramente tu reino y tu justicia. Debemos honrar al Señor, reconociendo que todo proviene de su mano, dando gracias a Dios por ello. Debemos honrar al Señor aún en circunstancias de riqueza, pero también de pobreza. En tercer lugar, debemos honrar al Señor. Honramos al Señor con nuestros bienes cuando los usamos en actos de piedad y de caridad. Cuando usamos nuestros bienes en actos de piedad y de caridad. Efesios capítulo 4, verso 28, dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. El Señor es honrado cuando Él trae a nosotros un corazón sensible a las necesidades de nuestros hermanos. Cuando dejamos de vivir en ese mundo egoísta, centrados en nuestras propias cosas, buscando afanosamente nuestros propios placeres, nuestras propias metas. El Evangelio viene a la vida de un hombre y le quita esa centralidad de sus deseos propios. Lo lleva a ver la necesidad de sus hermanos.
lo lleva a ser sensible a las necesidades de sus hermanos. Lo lleva a tener un corazón caritativo. Primera de Juan, capítulo 3, versos 16 al 18. Miren allí lo que dice. Primera de Juan, capítulo 3, versos 16 al 18. Primera de Juan, capítulo 3, versos 16 al 18 dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan comienza esta porción describiendo el gran amor de Dios para nosotros. Ese amor que llevó a Cristo Jesús a dar su vida por nosotros. Y Juan nos dice, sigan el ejemplo de Cristo. Sigan el ejemplo de su Señor. Tengan un corazón dispuesto aún a dar sus propias vidas por sus hermanos. Y Juan viene y toma este ejemplo de sumo amor y lo trae a las realidades de la vida diaria, de la vida cotidiana. Él nos dice ese amor tan grande que hay en Cristo, que Él dio su vida por nosotros, ese mismo amor debe de estar en ustedes. Ese mismo amor es el que debe controlarlos a ustedes, debe animarlos a ustedes, debe impulsarlos a ustedes. Y ese amor tan grande tiene su manifestación en los asuntos cotidianos. El que tiene bienes de este mundo, el que tiene dinero, el que tiene muebles, ropas, prendas, casa, comida, todo lo que sean bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad, cierra su corazón contra su hermano, dice este pasaje, no puede morar el amor de Dios en él. Así que honramos al Señor con nuestros bienes cuando venimos y damos también a nuestros hermanos en necesidad. Manifestamos el amor de Cristo. Exaltamos el nombre de Cristo, porque nuestros corazones por naturaleza son egoístas. Porque nuestros corazones por naturaleza buscan satisfacer nuestras propias cosas. Pero el Evangelio viene y nos transforma y nos hace amar a nuestros hermanos. Y nos hace estar pendientes de las necesidades de nuestros hermanos. Nos hace sensible a las necesidades de otros. Y nos mueve y nos impulsa a dar a los demás. Porque amamos a los otros de la misma manera que Él nos amó a nosotros. En último lugar, honramos al Señor con nuestros bienes cuando devolvemos algo de esos bienes para la obra de Dios. El diezmo y las ofrendas son principalmente, hermano, escucha esto, el diezmo y las ofrendas son principalmente y ante todo una forma de adoración. Cuando damos a la iglesia, nuestro deseo principal debe ser que los recursos recolectados sean agradables a Dios, que honren al Señor, que provengan de un corazón que quiere honrar al Señor, que reconoce que nada de lo que tenemos es por nosotros, sino que todo proviene de su mano y nosotros traemos de aquello que Él nos ha provisto por amor, no por obligación. No por manipulación, no por chantaje, no por altimañas,
Aquel que da al Señor porque tiene su esperanza que Él va a poner para recibir, no está honrando al Señor. Aquel que es movido por los subterfugios de un llamado predicador diciéndole que debe de sembrar para cosechar, ese hombre está deshonrando a Dios y esa persona que da con esa motivación también deshonra al Señor. Nosotros no damos por eso. Nuestra motivación es amar al Señor, reconocer al Señor, honrar al Señor. Damos de nuestros bienes porque amamos su reino y queremos que se expanda su reino. Damos de nuestros bienes porque amamos su palabra y queremos que se extienda a todas las naciones su palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también entre vosotros. Y ahí la motivación, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Cuando hacemos grandes esfuerzos en nuestra iglesia para ver la publicación de un libro, es con la esperanza de que ese libro va a llegar a un lugar donde nosotros no vamos a poder ir. Y edificará un siervo de Dios. Y ese siervo edificará la iglesia. Y la iglesia por su testimonio impactará al mundo. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra motivación. Damos de nuestros bienes porque queremos obedecer a Dios. Queremos obedecer a Dios. Él es el que dice en Malaquías capítulo 3, verso 10. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. El Señor llama a sus hijos a dar para la obra de Dios. Damos porque amamos proveer para los ministerios de la iglesia, para que haya recursos para cubrir las necesidades de la iglesia, las necesidades físicas de la iglesia, para pagar la electricidad, para pagar el agua, el mortgage del edificio, para dentro de lo que podamos ponerlos un poco más cómodos. ¿Tienen frío ustedes? Hace frío afuera. Ese aire consume electricidad. Algunos de ustedes no llegaron a ver los bancos que teníamos antes. Los rosaditos, ¿se acuerdan? Uno se sentaba ahí, parece que se sentaba sobre papel periódico. Era incómodos. Ustedes están cómodos, ¿verdad? Eso cuesta dinero. Esas son realidades. Y damos con amor para suplir esas cosas. Damos con amor para que el parqueo pueda estar navegable. Damos con amor para esas cosas. No porque nosotros queremos exhibir un gran templo ni nada. Es por amor al Señor. Dar a la iglesia es primariamente una forma de adoración. Es un reconocimiento de que todas las cosas proceden de Él. Crónicas, primera de Crónicas, ese versículo que nuestro hermano leyó, capítulo 29, verso 14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Dice David. Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Es un reconocimiento de que lo que tengo es de Dios. Hermano, ¿te das cuenta de que esto de honrar al Señor con nuestros bienes es más que diezmos y ofrendas? Es un amor y un reconocimiento a Dios. Es honra al Señor. Y no incluye solamente ese diezmo y ofrenda, lo incluye absolutamente todo. Yo soy de Dios.
Mis fuerzas son de Dios, todo procede de Él. En último lugar, denme unos minutos más. En último lugar, vamos a responder esta pregunta: ¿por qué deberíamos hacerlo? ¿Por qué deberíamos honrar al Señor con nuestros bienes? La respuesta, hermano, es porque esto honra al Señor y el sentido de nuestras vidas, el sentido de nuestra existencia, la razón suprema de la existencia de todo hijo o hija de Dios es la gloria de Dios. El sentido de nuestras vidas es la gloria de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos salvados para honrar al Señor. Esa es la razón por la cual honramos a Dios con nuestros bienes, porque ese es el sentido de nuestra existencia, honrar al Señor. Eso apremia tu corazón. Eso está en tu corazón. Que tu existencia sea honrar al Señor. Eso aprieta tu corazón. Porque la naturaleza egoísta del pecado lo que nos lleva es a vivir para nosotros mismos. Es centrarnos en nosotros mismos. Es satisfacernos a nosotros mismos. Es salir a trabajar para comprarnos cosas para nosotros. Conseguir alegría pasajera en la adquisición de cosas materiales. Pero ¿qué hay en tu corazón cuando escuchas que fuiste creado, que fuiste salvado para honrar y glorificar a Dios? Apremia tu corazón esa realidad. Puedes decir, sí, amén, yo soy para la gloria de Dios. Amén. Es fácil decirlo, difícil vivirlo. Difícil vivirlo. ¿Cuál es el propósito principal del hombre, según la confesión? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esa es tu motivación, la gloria de Dios. Entonces ya sea, 1 Corintios 10:31, entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo. Y ese todo envuelve todo, es un término sombrilla, abarca todo, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, con mucha frecuencia por los afanes de este mundo, por la vida en que se vive, sobre todo en este país tan materialista, tan consumista, con mucha frecuencia nosotros olvidamos el verdadero sentido de nuestra existencia. Con mucha frecuencia nos olvidamos de que existimos y respiramos y fuimos salvados para la gloria de Dios. Y el Evangelio vino para salvarnos de esas cosas. El Evangelio vino para abrir nuestros ojos a que ese no es el sentido de nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 21, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos, por amor de vosotros, fuisteis salvos, fuisteis comprados, no con oro ni con plata, no con cosas corruptibles de este mundo. ¿Cómo puede ser posible entonces que ames más las cosas de este mundo que a Cristo? Inconcebible. Recuerda esto. Tu existencia y todo lo que tú eres es para la gloria de aquel que te salvó.
Honra al Señor con tus bienes, con todos tus bienes, con tus fuerzas, tu tiempo, tu respiración, que todo sirva para la gloria y honra del Señor. Es el pecado, hermanos, lo que nos cambia esta mentalidad. Es el pecado lo que a veces nos tiene en ese corazón, amando al mundo, amando las cosas de ese mundo. Es el pecado. Miren lo que dice el pastor Martin. El pecado, como veis, ha creado el mayor de los hurtos. Y lo más precioso que ha hurtado es el honor y la gloria de Dios. El hombre ya no vive para el honor de Dios. El hombre ya no vive para la gloria de Dios. Pero en la redención todo se invierte. Todo lo que somos y tenemos es comprado y devuelto a Dios. Fuimos libres de la esclavitud del pecado para que ahora seamos un vehículo para honrarlo y alabarlo. Ha sido redimida no solo nuestras almas, sino todo lo que somos y tenemos, mente, cuerpos, talentos y bienes. Todo para la gloria de Dios. ¿Ves, hermano? No se trata de las monedas que ponemos en el alfolí. Es mucho más que eso. Es la gloria y la honra de Dios. Con todo lo que somos. Con todo lo que somos. Este pasaje no se trata sobre el dinero, se trata sobre el amor y la honra de Dios. Romanos capítulo 11, verso 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos lleve a un corazón así. Que el Señor nos haga esto en nuestros corazones. Que para Él sean todas las cosas y que en medio de su pueblo su nombre sea honrado y reverenciado. A Él sea la gloria. Amén. Vamos a orar. Señor, perdónanos cuando hemos tenido esta visión tan pequeña de tu gloria. Cuando hemos retenido con corazones mezquinos y corazones poseídos por la inconformidad, por la falta de fe, nuestros bienes y no son puestos a disposición tuya de tu gloria y de tu reino y de tu honra. Perdónanos cuando no te hemos agradecido por todo lo que nos has dado. Perdónanos cuando no hemos sido de bien para otros cuando hemos podido hacerlo. Perdónanos cuando nos hemos descuidado en la adoración a ti a través de nuestros recursos. Perdónanos, oh Señor. Cuando vienen los tiempos de escasez y te deshonramos por nuestra falta de fe y de amor por ti, ayúdanos a hacerte agradables, de honrarte en medio de la riqueza y de la pobreza, y que nuestras vidas sean una manifestación del poder de tu Espíritu y te demos honra y gloria, no importa las circunstancias. Gracias te doy, Señor, por las provisiones que ha tenido para esta iglesia durante tantos años. Nada nos ha faltado. Gracias por nuestros hermanos que con generosidad dan a otros y dan para tu reino. Gracias por los años en los cuales hemos disfrutado de una iglesia donde tu amor y tus provisiones han sido manifiestas una y otra vez. Recibe, oh Señor, la gloria y la honra por estas cosas. Te damos gracias, oh Señor, por esto. Llévanos con bien a nuestros hogares.
Tráenos de vuelta con un corazón expectante para saber qué vienes a traer con tu palabra a nosotros. Que seas tú reverenciado en este día, Señor. Oh Padre, perdónanos por haber robado tu gloria en este día. Nos has dado 6 días para trabajar, para hacer todas nuestras obras. Y a veces robamos de la honra y la gloria de vida que debemos darte en este día. Perdónanos, oh Señor. Pon un corazón centrado en estas cosas. Te alabamos, oh Señor. Te pedimos esto en los méritos de Cristo Jesús. Amén.